Reciban un saludo, mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Otra vez más con ustedes, ¿verdad? Compartiendo el estudio de las devocionales El Cristo Triunfante. Con ustedes, su servidor y hermano en Cristo, Edwin Arriaza. Vamos a estar, ¿verdad? Continuando el estudio de esta devocional para el día de ahora, ya que pues ahora Dios, ¿verdad? Sigue bendiciéndonos con su ayuda, con la fuerza, con la salud, con la vida y todas las bendiciones que Él nos da, ¿verdad? Hasta este momento. Como también el estudio de esta devocional, que seguramente puede ser de mucha bendición para nuestra vida. Así que vamos a estar estudiando esta devocional, pero antes, claro, vamos a rogar a Dios, ¿verdad? Por su bendición, por su ayuda, por su guianza, por medio de la oración. Así que donde quiera que se encuentren, invito a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros, para que podamos suplicarle a Dios que Él nos bendiga y nos ayude en este momento importante. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, amado bendito Señor Jehová, eterno Padre, gracias nuevamente porque ahora, Señor, nos regalas la vida, nos das, Señor, tantas bendiciones como tu gracia, tu amor, tu misericordia. Señor amado, gracias por también la oportunidad de algún día poder tener la vida eterna y ser salvos por medio de Jesús. Señor, en esta ocasión que estaremos otra vez más estudiando estas devocionales, pido, Padre eterno, que a todas esas personas que se conectan por este medio para estudiarla, para escucharla, que puedas bendecirles, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. También, Señor, bendíceme a mí, que debo dirigirme, Señor, a ellos. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, en mi vida, en la vida de ellos también, en nuestro corazón, en nuestra mente, para recibir, Señor, tu santa palabra a nuestro corazón, Señor, podamos en lo que sea necesario obedecer de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, por favor, fortalécenos en cada momento. Señor, tú conoces las dificultades y las penas que cada quien debe de pasar, pero te pido que por favor, Señor, nos bendigas de acuerdo a tu voluntad. Sobre todo ahora que estaremos estudiando, que sepamos, Señor, entender todo para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias también, Señor, te doy por el privilegio que me das de compartir con los hermanos y amigos, que puedas bendecirnos y ayudarnos. Te ruego nuevamente, Padre. Todo te lo pido, confiando y creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, otra vez más sean ustedes bienvenidos al estudio de esta devocional, El Cristo Triunfante. Para el día de ahora estaremos estudiando la devocional bajo el título El Redentor del mundo rechazado, dice, por su propio pueblo. Y para esta devocional se nos comparte como introducción lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 16 y 17, de la siguiente manera. Dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? En la devocional, hermanos, en la devocional anterior, habíamos visto, ¿verdad?, cómo pues el líder o dignatario Pilato se había esforzado tanto, ¿verdad?, y había pasado por una situación extremadamente difícil. Eso fue lo que vimos en la devocional anterior. Y esa, ¿verdad?, fue la situación cuando tuvo él que decidir esto, si dejaría libre a Jesús, si, ¿verdad?, pues lo dejaría ir porque era justo, porque era inocente, o lo condenaría a la muerte. Y eso como verdad, así lo suplicaban, así lo solicitaban los judíos. Ya en la devocional también anterior, habíamos visto cómo también pues Pilato se había esforzado tanto, ¿verdad? Había intentado por varios medios, de varias maneras, librar a Jesús de la muerte, de la crucifixión. Y esta vez, hermanos y amigos, veremos algo más, ¿verdad? Que él aún intentó también en favor del Señor Jesús. Claro, procurando, ¿verdad?, el bienestar de Cristo y que Jesús no padeciera de una muerte injusta. Pero ahora, quiero compartir con ustedes algo que nos dice, algo corto que nos dice la devocional del Cristo triunfante en cuanto a lo que, ¿verdad?, siguió sucediendo en Pilato, mientras él intentaba aún liberar a Jesús. Dice, otra posibilidad estaba pendiente en la mente de Pilato, por la cual podría salvar a Cristo,
de aquella turba enloquecida, especialmente sabiendo que la envidia era el factor motivador que lo había conducido al pretorio. Una costumbre de invención pagana, en la que no había sombra de justicia, era que en ocasión de esta fiesta se acostumbraba a soltar a algún prisionero que hubiera sido condenado a muerte. ¿Podría Pilato implementar con éxito este subterfugio y lograr su deseo de liberar a un hombre inocente, cuyo poder, a pesar de hallarse atado y bajo acusación, él sabía que no era el de un hombre común, sino de Dios? Su alma estaba bajo el peso de un terrible conflicto. Presentaría, dice, al puro e inocente Jesús al lado del famoso Barrabás, y esperaba que el contraste entre el inocente y el culpable los convencería para que se inclinasen a votar a favor, dice, de Jesús de Nazaret. Como vemos entonces, lo que encontramos aquí, por lo que se nos menciona en la devocional, el Cristo triunfante, y también pues se había mencionado un poco, ¿verdad?, en los versículos de San Mateo 27, 16 y 17, vemos de que la nueva idea, ¿verdad?, o la nueva manera en cómo Pilato se le ocurrió poder soltar a Jesús, ¿verdad?, de ser pues matado, liberarlo para que no sufriera la condena de muerte. Su nueva idea era aprovecharse de una costumbre, dice una costumbre pagana, algo que en realidad no era bueno, para ser honesto, no tenía que ver con la manera justa de obrar. Era de que en la fiesta, si no me equivoco, de la Pascua, para esas fiestas, se soltaba, ¿verdad?, un prisionero que ya estaba condenado a muerte, según se nos decía en la devocional. Entonces, Pilato, recordando esta fiesta, recordando ¿verdad?, esa cosa que se había inventado, pensó Pilato que esto pudiera, ¿verdad?, ser una buena manera, una buena idea de cómo pues liberar a Jesús y no tener que condenarlo a sufrir la muerte. Eso pensó Pilato. Entonces dijo él: voy a sacar a Barrabás, a este Barrabás, que era otra persona de que vamos a hablar. Voy a sacar a Barrabás, voy a poner a Jesús también allí, para que la gente decida a quién van a escoger. Y eso fue entonces, ¿verdad?, la nueva idea, la nueva manera en cómo Pilato pensaba soltar a Jesús y dejarlo libre. Pero ahora, por un lado entonces, viendo ahora la situación, ¿verdad?, que pasaba, se tenía entonces al Mesías verdadero. Ese es nuestro Señor Jesucristo, puro e inocente. Y a la par de nuestro Señor Jesús estaba, ¿verdad?, como se dice en la devocional, el famoso Barrabás. Ahora, hablando Barrabás, ¿verdad?, hablando sobre este hombre, Barrabás, entendemos, por lo que se ve, que Barrabás era un sujeto, ¿verdad?, que al parecer él se autoproclamaba como Mesías del pueblo. Quizás ustedes ya saben, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, ya conocen la historia, ellos esperaban a un libertador. Alguien, bueno, según la idea de ellos, según su mente, era de que alguien que con fuerza, ¿verdad?, política y también con fuerza militar, como alguna clase de emperador o gobernador, conquistador, alguien así pues nos libraría del yugo opresor de Roma, ya que ellos estaban bajo esa opresión de Roma en ese momento. Me imagino entonces, ¿verdad?, que teniendo esa clase de pensamiento el pueblo de Israel, entonces Barrabás, viendo eso, esa situación y viéndolo también como una oportunidad para él, decidió empezar entonces, ¿verdad?, Barrabás a oponerse contra la autoridad de Roma. Y eso, a oponerse, pero por medio de la fuerza. Y así, seguramente pensó, ¿verdad?, Barrabás, probablemente ganarse el favor de algunos, o que quién sabe, ¿verdad?, si muchos. Pero Barrabás no era el Mesías enviado por Dios. Eso lo tenemos muy claro, y todos ya lo sabemos. Solamente en ese momento el pueblo de Israel no lo reconocía, ¿verdad?, de que Jesús era el Mesías verdadero. Entonces, Barrabás no era el Mesías enviado por Dios. Él era más bien, podemos decir, un impostor, que más bien, según nos dice la devocional, él era un impostor movido por Satanás y por sus demonios. No era
alguien, ¿verdad?, que estaba siendo utilizado por Dios y no utilizado más bien por el enemigo de Dios. Barrabás, entonces, considerémoslo de esta manera, era un hombre de maldad. Pero ahora, había llegado entonces, ¿verdad?, el momento en que los dos irían a ser presentados ante toda la gente, delante de todas las personas, nuestro Señor Jesucristo y también Barrabás, el malvado impostor. Y en cuanto a esto, hermanos y amigos, hay algo más que la devocional menciona que a mí me llama mucho la atención y yo quiero compartirlo con ustedes. Dice el Cristo triunfante, algo corto, dice: Barrabás y Cristo, lado a lado. Todo el universo los contemplaba. El populacho los miraba a ambos. ¿Dónde estaban ahora aquellas voces que pocos días antes habían proclamado las maravillas que Cristo había hecho? Entonces la multitud había estado llena de impulso celestial para estallar en cánticos de alabanza y de hosanas, mientras Cristo avanzaba por las calles de Jerusalén. Ahora la elección sería, dice, de ellos. Algo, hermanos, que a mí pues me llama mucho, ¿verdad?, la atención sobre lo que se ha leído aquí, lo que se ha mencionado, es que se nos hace ver, ¿verdad?, claramente, y nos hace recordar de que hubo un momento cuando el pueblo de Israel estuvo alabando a Cristo mientras él entraba en la ciudad de Jerusalén. Eso fue la ocasión cuando él entró, ¿verdad?, en un animal de carga, si no me equivoco. Había entrado entonces, ¿verdad?, a la ciudad de Jerusalén, un asno, me parece. Claro, eso pues como había sucedido antes, porque hasta lo alabaron y todo a Jesús como hosanas, nos menciona la devocional, alabándolo, ¿verdad?, grandemente como Mesías, incluso el rey, ¿verdad?, el hijo o descendiente de David. Eso ahora, hermanos, era completamente diferente, no era nada como se veía en ese momento cuando lo alababan. Ya que ahora, ¿por qué? Ahora la gente pues en realidad no le mostraba mucho aprecio a Jesús, no le mostraba mucho, ¿verdad?, favor a él. Pero, ¿saben? Lo difícil y triste sobre todo esto aquí que está sucediendo es que era el privilegio, hermanos, era el privilegio del pueblo de Israel, que ellos fueran, ¿verdad?, quienes recibieran a Jesús como su líder y también le sirvieran. Ellos, pues, ustedes han de saberlo, han de entenderlo, que ellos eran quienes Dios había elegido para eso. Ellos eran su pueblo escogido, su pueblo especial. Dios los había, pues, les había dado, ¿verdad?, todos los medios, incluso para que ellos pudieran prepararse para recibir a Cristo y que lo conocieran. Entre estas cosas que Dios les bendijo y Dios les dio para prepararse para la recibida del Mesías, había muchas profecías que indicaban la primera venida de Cristo. ¿Cuándo tal vez sería la primera venida de Cristo, más o menos? Y la clase también de misión que Cristo llevaría a cabo estando Él aquí en esta tierra. Pero lastimosamente, mis queridos hermanos y amigos, el pueblo, ¿verdad?, de Israel, fueron pues quienes no quisieron recibirlo, no quisieron recibir a Jesús. Dios les había dado la oportunidad de conocer la venida de Cristo, la primera venida de Jesús, pero no quisieron recibirlo. Cuando el pueblo entonces, ¿verdad?, se les hizo la pregunta, en ese caso donde estaba Barrabás y Jesús lado a lado, ¿a quién irían ellos a escoger? Si a Jesús como a Mesías o a este Barrabás, ¿verdad?, que se menciona. La historia nos enseña que lastimosamente ellos, ¿verdad?, escogieron a Barrabás y no a Jesús nuestro Señor. Esto realmente, hermanos, yo me imagino, me pongo a pensar, qué triste. Fue una experiencia muy dolorosa para nuestro Señor Jesucristo. Ver Él mismo, ver y pasar esa experiencia terrible, cómo elegían a un delincuente, a un hombre malvado, a alguien que era movido por Satanás para ser libre en vez de Él. Y Cristo era el libertador de ellos, pero ellos no estaban dándole libertad a Jesús, lastimosamente. Este relato, ¿verdad?, también, o la manera en cómo el pueblo de Israel, pues, había decidido rechazar a Jesús, se nos hace ver también, hermanos,
Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11. Encontré este versículo que está por ahí en San Juan 1, versículo 10 y 11, y quiero compartirlo con ustedes. Dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Como vemos entonces, ya la Biblia nos menciona, nos hace ver, dice, los suyos no le recibieron, a pesar de que a los suyos vino a buscar. Dios o Cristo hizo el mundo y el mundo no lo recibió, no lo aceptó. Tristemente entonces, Cristo fue rechazado en primer lugar y en una manera tan terrible, ¿verdad? Por su propio pueblo, por el pueblo que él mismo había escogido. La Biblia nos hace entender que él mismo también era el que los había guiado por el desierto, en esa nube, ¿verdad? Durante el día, y en esa columna de fuego durante la noche. Era Jesús quien hablaba con Moisés. Era Jesús quien nos cuidaba, quien nos protegía, quien proveía, ¿verdad? Para su pueblo, como un, ¿verdad? Padre puede proveer para su hijo, un padre responsable, ¿verdad? Que ama a su hijo o su hija y quiere proveer para ellos, para cuidarlos. Así Jesús estaba con su pueblo, para proveer por ellos, para guiarlos, cuidarlos, llevarlos, ¿verdad? A una tierra de mucha bendición. Pero ahora el mismo pueblo que Cristo había escogido, que Dios había escogido también, pues el Padre, era también el pueblo que lastimosamente había rechazado a nuestro Señor Jesús. Y aparte de eso, el mundo también, ¿verdad? El mundo también fue hecho por Él, nos dice San Juan 1, versículo 10, fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Y el mundo hoy en día, pudiéramos decirlo de esta manera, en la realidad, aún sigue, ¿verdad?, sin conocer a Jesús. La mayoría del mundo sigue sin conocer a Jesús, lastimosamente. Entonces, Cristo fue rechazado por su propio pueblo, es lo que vemos ahora. Escogieron a Barrabás, escogieron a un delincuente en vez de Jesús. Y ellos mismos decidieron, pues, el cruel destino de Jesús, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto, hermanos, tal vez puede quedar, ¿verdad?, como una lección para nosotros. Es un error que cometió el pueblo de Israel en el pasado, pero que pueda Dios, hermanos, y que Dios, yo sé que Dios quiere, que Dios pueda, ¿verdad?, ayudarnos a que nosotros ahora en día no seamos, hermanos, un pueblo, ¿verdad?, o los mismos que vayamos a rechazar a Jesús. Que el Señor pueda ayudarnos a no tomar, ¿verdad?, esa decisión. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, esto ha sido, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, la lectura para el día de ahora de la devocional, el Cristo triunfante. Como hemos visto entonces, se nos comparte, ¿verdad?, esa ocasión cuando el pueblo de Dios rechazó a Cristo como su Mesías. Así que, hermanos, que Dios pueda ayudarnos a no tomar, ¿verdad?, decisiones de esa manera. Vamos a hacer una oración más para finalizar con esta devocional. Así que donde sea que se encuentren, les invito a que, ¿verdad?, puedan cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Señor amado que estás en los cielos, Padre bendito Jehová, gracias, Señor, porque nos permitiste poder tener, Señor, esta lectura devocional en la cual, Señor, vemos, bueno, prácticamente un error, Señor, tan terrible que cometió el pueblo en el pasado, el pueblo de Israel, al haber, Señor, escogido a Barrabás en vez de haber escogido a Jesús. Vemos, Señor, ese dolor y ese sufrimiento, Señor, que tuvo Cristo, de tener que vivir Él, Señor, en su carne propia, la experiencia de que ser rechazado por sus mismas criaturas y su pueblo escogido. Perdónanos, Padre, porque tal vez nosotros también muchas veces hemos accionado muy similar a como el pueblo de Israel lo hizo. Perdónanos, Señor, por tantos pecados que cometemos, Señor, día a día. Pero que nuestra vida, por favor, Señor, pueda cambiar y pueda ser así, ser de tu agrado. Bendícenos, ayúdanos, guíanos en todo momento. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, contigo, cada momento, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida y nunca olvidarnos de ti, Padre Santo. Señor, bendice a todos los que se conectan por este medio para escuchar esta devocional, verla. Puedes bendecirles y ayudarles. Señor, que puedas fortalecerles también en sus vidas, que puedan buscar el buen camino a tenerse en la vida eterna para honra y gloria tuya.
Gracias, Señor, por todas tus grandes, lindas bendiciones. Fortalécenos, ayúdanos, te ruego nuevamente, Señor. Y así, guíanos, Señor amado, a obedecerte, a servirte y a agradarte en todo. Gracias, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido, ¿verdad?, con nosotros el tiempo en el estudio de esta devocional. Esperando, nuevamente les digo, que sea de mucha bendición a sus vidas. Y así también me despido y también, ¿verdad?, les invito a que puedan, pues, seguir estudiando con nosotros las devocionales el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.